Hola a todos. Bueno, como os decía, en estos vídeos vamos a hacer un repaso de todas las derivadas que hemos visto. Ya tenéis que tener un poco memorizadas las fórmulas, habéis practicado un poquito y ahora lo difícil está en que, bueno, pues nos van a poner un ejercicio en el que, bueno, pues me puede aparecer cualquiera de las que hemos visto, ¿vale? Orduan, bideo hauetan praktikan jarriko ditugu, ikusi ditugun deribatu guztiak, ¿vale? Nahasketa dago, nik menperatu behar ditut formula guztiak, buruan izan behar ditut, eta, bueno, pues praktikan egiteko ikusiko ditugu ariketa hauek, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con un primer ejercicio que os propongo, que es este que veis aquí. La función f de x es e elevado a 2x por x al cubo más 8 elevado al cubo. Vale, no estaría de más que paraseis el vídeo, que intentaseis hacer la derivada vosotros solos y que luego veáis el vídeo con la solución, ¿vale? Ondo legoke zuek egitea ariketa eta gero ikustea bideoa ia ondo egin duzuen jakiteko, ¿vale? Orduan, orain gelditu bideoa, saiatu egiten eta gero jarraitu bideoa ebazpena ikusteko, ¿vale? Bueno, pues lo primero que me encuentro en este ejercicio es un producto, ¿vale? Entonces, como tengo un producto, directamente voy a tener que aplicar la regla del producto, ¿vale? Entonces, en la regla del producto, para mí, esta va a ser la función u y esta va a ser la función v. Y tal y como me dice la regla del producto, para derivar tengo que hacer la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda función por la primera sin derivar, ¿vale? Entonces, eso es lo que voy a tener que aplicar en esta función, ¿vale? Entonces, empiezo. Derivada de u. La derivada de u es la derivada de la e. Y la derivada de e es e elevado a lo mismo por la derivada del exponente, ¿vale? Entonces, e elevado a lo que tengo por la derivada del exponente. Y ahora le tengo que añadir el segundo factor como está, x cubo más 8 elevado a 3. Luego tengo más la derivada del segundo factor y la v para mí a su vez es una función elevada al exponente. Entonces haríamos el exponente 3 por la base de la potencia que es x cubo más 8 elevado al exponente menos 1. Y como es una función compuesta le tengo que añadir la derivada de la base de la potencia que es 3x al cuadrado. Y a esto le tengo que añadir el primer factor sin derivar, que es e elevado a 2x. ¿Vale? Bien, ahora para simplificar me tengo que fijar en que tengo dos sumandos. Vamos a fijarnos a ver qué se repite en los sumandos. Pues fijaros, se repite la e, que la tengo aquí y aquí, y se repite el x cubo más 8, que lo tengo aquí y aquí. Acordaros que para sacar factor común lo sacamos con el exponente más pequeño. Entonces me queda la e elevado a 2x, que me queda fuera, y el x cubo más 8, que lo saco fuera, elevado al exponente más pequeño, que es 2. ¿Qué me queda dentro? Vale, me queda un 2, me queda un x cubo más 8, porque he sacado 2 y tengo 3, un más, un 3, el x cubo más 8 elevado al cuadrado lo he sacado fuera, con lo cual no me queda nada, y un 3x al cuadrado, ¿vale? Y esta e elevado a 2x la he sacado fuera, con lo cual no me queda nada dentro, ¿vale? Entonces, esto es e elevado a 2x por x cubo más 8 elevado al cuadrado, y lo que hago es intentar simplificar dentro. 2x cubo más 16 más 9x al cuadrado, ¿vale? No puedo agrupar nada más, con lo cual esto se quedaría así, solucionado, ¿vale? Venga, bigarren ariketa. Gauza bera, saiatu egiten, gelditu bideoa, eta gero ikusi ia ondo egin duzuen ala ez. Vale. Kasu honetan, badaukat berriro biderketa bat, ¿vale? Orduan, niretzat hau da u eta hau da v. Orduan, derivatua izango da. Lehenengoa deribatuta bider bigarrena deribatu barik, plus bigarrena deribatuta bider lehenengoa deribatu barik.
Orduan, hasiko gara. Lehenengoa deribatuta, lau. Eta u da funtzio bat berlau. Deribatua izango da, lau, bider. Oinarria ber lau minus bat, iru. Eta honi gehitu behar diot, 2x menos iru deribatuta, bi. Eta gero jarri behar dut, bigarrena deribatu barik. Vale? Eta gero, plus. Bigarrena v deribatuta. Logaritmoa da. Logaritmoaren deribatua da. Logaritmo ondoan dagoen funtzioa behean eta behekoaren deribatua goian. Osea, 8x plus bat behean jartzen dut eta behekoaren deribatua goian. Eta honi gehitu behar diot, lehenengoa dagoen bezala. 2x menos iru berlau. Vale. Bi gehitzaile dauzkat, lehenengoa eta bigarrena. Ikusi behar duz zer errepikatzen den simplifikatzeko. Orduan errepikatzen da 2x menos iru. Hemen eta hemen. Orduan aterako dut kanpora berretzaile txikienarekin. Orduan 2x menos iru aterako dut ber iru. Kanpora, bale? Orduan, ze izango dut? Barruan. Izango dut lau. Izango dut, 2x menos iru atera dut kanpora ber iru. Orduan, izango dut lau, izango dut elbi, eta logaritmoa. Eta gero izango dut plus 8 zati 8x plus bat, eta hemen lau daukadanez eta iru atera dudanez, geratzen zait bat, 2x menos iru. Bale? Orduan, kasu honetan, gutxi egin aldut, 2x menos iru ber iru, logaritmo de 8x plus bat, eta hemen egingo dudana izango da biderkatzea horizontalean, bale? 8 bider 2x da 16x, 16x menos 24, zati 8x plus bat. Bale? A ber, hemen, txarto dago, bai, parkatu, simplifikatu egin dut txarto. Bale, a ber, jarri behar dut 2x menos iru ber iru, eta gero barruan daukat 8 logaritmo, eta gero egin dudana, 16x minus 24, zati 8x plus bat. Vale? Atera dut hau kanpora, eta barruan geratzen dena, bai, ahaztu zait lehen jartzea. Hau, bale? 8 logaritmo plus, eta hemen horizontalean biderkatu egin dut, 16x menos 24, zati 8x plus bat. Vale? Bueno, pues así como que no quiere la cosa, en estos dos ejercicios hemos repasado las exponenciales, hemos repasado la regla de la cadena, hemos repasado las logarítmicas, los productos, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a hacer otro vídeo para repasar más cosas. A este le voy a llamar, por ejemplo, Birpasa 1 y el repaso 1 y en los siguientes vídeos pues haremos más repaso, ¿vale? Venga, eskerrik asko, agur.